Hola, gracias por estar con nosotros en su programa semanal En Serio, en donde le llevamos a usted los temas, la información y el análisis de lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo, además de una serie de entrevistas para que usted esté bien informado. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, Bernardo, espero que tú estés muy bien. Un saludo para todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta la intimidad de su hogar. Pues un día antes del regreso a clases de todos, de la locura del primer día de clases, y le agradecemos, como siempre, que tenga su preferencia hacia nosotros, a nuestros distintos puntos de vista, en los cuales puede estar usted o no de acuerdo. Y pues bueno, sobre todo que escuche, insisto, yo creo que esta parte de diversidad de puntos de vista es lo que enriquece en sí el pensamiento de cada uno de ustedes. Y eso es a lo que estamos acostumbrados aquí en Chihuahua. Les recuerdo Sí. que tenemos nueva página de Facebook, canal 44 Chihuahua. Síganos para que esté informado 24/7 de lo que está pasando en su comunidad, en México y el mundo. Vamos a empezar con la polémica. El primer tema que estaremos abordando es, ya hay una petición formal para que el exgobernador Javier Corral le quiten la candidatura. ¿Qué va a pasar? Lo veremos en próximos días. Bueno, el segundo tema del que hablaremos es que se impugna la repartición de las pluris locales, sobre todo por el revolucionario institucional, ya que decían que a ellos les tocaba una más. Chihuahua tendrá 14 diputados federales, personas que creían que no se iban a llegar. Fíjese, se apareció también el caballo Lozoya. Ahora resulta de MC que va a ser diputado federal. Bueno, y algo que ya sabíamos con la situación y los números que se han presentado después de las elecciones, la supermayoría de Morena, la sobrerepresentación y sobre todo los riesgos que implica esto. Hay paro en el Poder Judicial Federal, usted lo sabe. Tendremos a Adriana del Carmen Martínez, ella es la coordinadora de juezas y jueces de distritos federales en Chihuahua, que nos viene a hablar los motivos del paro y cuándo va a terminar este mismo. Y en la segunda entrevista tendremos al diputado Carlos Olson, quien viene a hablarnos del tema de la violencia vicaria y bueno, todas las controversias al respecto. Será un programa muy interesante para que usted nos acompañe durante los próximos 56 minutos, donde hablaremos en serio como usted lo merece. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por seguir con nosotros hablando en serio como debe de ser. Vamos a dar inicio a la parte de la polémica del programa y Bernardo tiene el primer tema del que le vamos a hablar. Vamos a tener que extender este segmento porque la verdad es que han surgido muchos temas. Usted sabe que este asunto de lo que está pasando en este país, inédito, la situación política que se viene, los cambios, hay que decirlo, pues han dado mucho de qué hablar. Pero dentro de toda esta revolución de temas, vamos a empezar con el relativo al exgobernador Javier Corral, que sigue en el ojo del huracán, que sigue en la palestra y que déjenme le digo algo ahorita que todavía no es senador. No debería de tomar protesta por dignidad, pero bueno, pues sabemos que ese no es un asunto que le importe a Javier Corral. Él se siente ya seguro, él se siente senador, se ha cansado de aplaudirle a Claudia Sheinbaum, todo, a López Obrador, todo. Si usted lo sigue en redes sociales, ni siquiera parece que en alguna ocasión fue panista, ya está mimetizado con Morena de una manera impresionante. Y bueno, pues se fue del PAN causando problemas y llegó a Morena causando problemas. Ya hay una solicitud formal ante el INE para que le quiten el registro de la candidatura por tener una orden de aprehensión vigente. Es una situación inédita, Karina. Si Javier Corral en cuestión de una semana toma protesta como senador, estaríamos hablando de que sería el primer senador de la República que tome protesta teniendo una orden de aprehensión. Yo, la verdad, es por la postura, sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. A Claudia la veo un tanto así como que un tanto escéptica, pero al presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo está defendiendo como ha defendido a muchos otros con órdenes de aprehensión, para no ponerle nombre y apellido. Y ahí lo tiene usted, el próximo senador por Chihuahua. Para mí este caso y el cómo el gobierno federal actual, el presidente, ve el sistema de justicia en México, es un retrato de cómo ve de manera grande la parte de la justicia. ¿Por qué el plan C? Pues porque ellos piensan, o yo creo, que debes de detener a tal persona y a otra persona no. O sea, no es una cuestión de que se base en recursos legales, sino a mi percepción. Cuando cosas comprobables, cuando hay un estudio del derecho, cuando hay una cuestión de preparación académica para poder ejercer algunos puestos en donde tienen fundamentos jurídicos, se ponen por debajo de lo que yo percibo que es justicia o de la parte del Robin Hood, de quítale al rico para que le des al pobre, la verdad a mí esa parte se me hace bien delicada. Sí, pues un desprecio completo al Poder Judicial porque tienes una orden de aprehensión y lo rescatas. De hecho, ya presentaron una denuncia contra el fiscal de la Ciudad de México, sí. Y si en este país las leyes prevalecieran, debería estar en el bote Javier Corral y su amigo el fiscal. Segundo tema. No es fiscal, encargado de despacho. Okay. Mire, el segundo tema del que le vamos a hablar, pues es que en Chihuahua, digo, es que también esta parte yo estoy poniendo en tela de juicio el andamiaje electoral y me queda claro que se han planchado muchas cosas desde antes de estas elecciones,
para hacer estrategia para que no desaparezca el INE, el IE, o sea, de verdad. ¿Por qué? Por la designación precisamente de las pluris que se dio esta semana, en donde, bueno, quedan con la misma cantidad de diputados ya en el Congreso local, tanto PAN como Morena. Ha habido argumentos jurídicos que los ha interpuesto el PRI, particularmente porque decían que a ellos les tocaba una posición más, la cual fue entregada a Morena. Pero yo vuelvo mucho a este tema y me doy cuenta ahorita que decías de si se le va a permitir a Javier Corral que vaya y esté como senador. Es que también hay que ver las condiciones en las que están en este momento los institutos electorales y cómo se tuvieron que hacer a modo del gobierno federal, sí, claro, para que estén pasando todas las condiciones que legalmente no deberían de pasar. Pues le van a dar la supermayoría a Morena en la Cámara Federal y aquí pues hicieron lo mismo, las autoridades locales, el Instituto Estatal Electoral le dio toda Morena, le dio de más, hay que decirlo, y bueno, vinieron estas impugnaciones, vinieron estos recursos legales por parte del PRI y por parte de MC, pero híjole, yo no creo que le quiten una posición a Morena. Yo creo que va a haber un Congreso muy equilibrado y sí, va a haber una responsabilidad muy grande, o un reto, mejor dicho, más que responsabilidad, un reto muy grande del PAN para mantener precisamente pues el equilibrio en el Congreso del Estado. Y luego a los diputados pues siempre les ha gustado hacer show, pues usted los conoce, usted los ha visto, entonces seguramente se van a querer lucir, van a creer que aquí en Chihuahua también tienen supermayoría y pues vamos a estar informándole, le aseguro a usted, pues de constantes situaciones, berrinchos, pleitos, declaraciones en el Congreso del Estado. Vamos a ver en qué queda. Finalmente, insisto, empataron, o sea, a Morena le dieron 5 pluris, al PAN solo le dieron 1 y empataron, o sea, hay 12 y 12 y bueno, pues el resto ya a la chiquillada. Vamos a ver cómo juega el PRI, cómo juega el PT y cómo juegan los otros partidos políticos. El tercer tema también tiene que ver con diputados. En este anteproyecto que ya conocimos de parte del Instituto Nacional Electoral, con esta supermayoría para Morena, pues Chihuahua se quedaría con 14 diputados. Hay 9 distritos federales en Chihuahua, es decir, 9 diputados electos por la vía directa, por la vía del voto, y 5, vamos a tener 5 más por la vía de representación proporcional. ¿Quiénes son estos 5? Bueno, pues estamos hablando de una Graciela Ortiz, estamos hablando de un Alfredo del Caballo Lozoya que nadie daba ya un peso por él y ahora resulta que sí va a entrar a la Cámara de Diputados. Hay una cuauhtemense, una joven, por cierto, que va a entrar por parte de Cuauhtémoc en el PT. Y bueno, pues total, o sea, yo creo que sí hay perfiles que pues no veíamos en la Cámara de Diputados, Karina, y que finalmente, pues, ¿qué crees? Pues van a ser diputados por Chihuahua. Pues sí, digo, en este sentido, y es que en la cuestión electoral hasta el último es cuando se terminan de escribir los nombres. Y pues digo, en este sentido no sé qué tanto también les vaya a servir en la cantidad de diputados que van, y yo vuelvo a lo mismo, se tienen que buscar las estrategias para que a Chihuahua le vaya bien. Es que diputados por Chihuahua es un decir. ¿Quién realmente va a ser diputado de Chihuahua? Porque muchos van a ser diputados de partido. Claro, no todos, pero así ha sido. En la historia de las cámaras también, tanto de diputados como de senadores, así ha sido. Por eso es que yo sigo defendiendo y vuelvo a traer a colación el tema de la reforma judicial, porque para mí el único que ha sido contrapeso en determinado momento, yo creo que ha sido el judicial, que también se ha alineado en determinado momento, sí, a quien preside. Pero sí vemos estas condiciones ya demasiado descaradas, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando anteriormente a los que en este momento se les están manifestando, les molestaba la mayoría. ¿Te acuerdas? O sea, el actual presidente, ¿cuántas veces se manifestó en Ciudad de México? De eso vivía, claro, de estarse manifestando. Oye, y ahora que se le está manifestando el Poder Judicial. Me dio risa porque dice, el paro al Poder Judicial es ilegal. ¿Y el paro que hiciste en reforma? O sea, no. Es que aquí se aplica que la ley, cuando me conviene, a los ciudadanos justicia. Ajá. Y a mis amigos justicia y gracia. Y si no, que le pregunten al futuro senador Javier Corral. Oiga, sí, no sé de dónde tan amigos, pero bueno. Porque ya empezaron a circular los videos cuando Corral criticaba a López Obrador y López Obrador criticaba a Corral. No, y ya a mí me quedaba muy claro esa parte, pero mire, el cuarto tema es la supermayoría de Morena y los riesgos. Es lo que decimos, en una república el tema de los contrapesos, la división de poderes, y que cansados estábamos los mexicanos y parece que no aprendemos de esta situación, de no dejar en las manos de una sola persona, de un solo partido, las decisiones de todo el país y lograr hacer estos contrapesos que pareciera que al país le importa muy poco y que simplemente con un discurso con el cual están generando odios entre grupos, en lugar de vernos como siempre nos hemos visto los mexicanos, realmente como hermanos y como ayudarnos unos a otros y poder fortalecernos unos a otros. No, se está haciendo un discurso desde hace 6 años de división, lo cual para
ciertas personas el hecho de que haya mayoría de diputados, es decir, sí, que se haga todo lo que el presidente diga, sí, que siga creciendo este tema de la 4T, ¿a cambio de qué? Del dinero que le llega a usted mes con mes. Yo siempre me voy y cuando hablo de estos temas se ha llegado a molestar gente conmigo porque la obligación de un gobierno no es nada más darle dinero para que usted viva o subsista en el día a día, es darle mejores condiciones para que haya desarrollo para usted y para sus hijos, para que haya mejores carreteras, para que el día que usted se enferme tenga una atención de primer nivel, lo cual estamos muy lejos, y que definitivamente al momento de que se haga una propuesta de mayoría en el Congreso va a pasar así. Esos son los riesgos para mí, va a pasar así sin preguntarle a nadie, sí, sin pues, cambiarle una coma. Yo creo que el tema de los riesgos ahí está. Creo que se ha manejado un discurso falaz, se ha manejado un discurso equivocado de decir que la gente votó apoyando el plan C. La gente no sabe cuál es el plan C. No saben. Si tú le preguntas, dime 3 de los 22 proyectos que incluye el plan C, pocos lo van a contestar. No. La gente votó por la continuidad de las pensiones. Pero Morena dice, es que votaron por todo el plan C. No es cierto. O sea, ¿a quién tratan de engañar? Y bueno, pues ahí están los riesgos. Ya se metió, ahora sí ya se metió Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al no tener un poder judicial objetivo, un poder judicial imparcial, se pone en riesgo las inversiones. Y cuidado, pues ahí están las campañas de Donald Trump, que dice que va a romper completamente con el TEMEC. Y olvídese, aquí en Chihuahua rompen el TEMEC y se acaba cae la industria, sí, como tiene una idea. Vamos nosotros a una pausa comercial y regresamos. Seguimos hablando en serio como cada semana aquí en Canal 44, presentándole a usted la información, el análisis y las entrevistas con los actores políticos y sociales. Estamos viviendo tiempos inéditos desde el punto de vista político-social, luego de las elecciones que hubo en el mes de junio y en donde se prevé por parte del Instituto Nacional Electoral una supermayoría, así se ha calificado por parte de Morena y sus aliados, y que va a permitir pues un sinnúmero de reformas que ya están cantadas y están anunciadas como el Plan C. Quizá un tanto la más mediatizada es un paquete de 22, lo hemos comentado aquí varias ocasiones, es lo relativo a la reforma judicial. Inclusive ha habido pronunciamientos ya formales de las autoridades de Estados Unidos diciendo que no se debe de ir al tema de las elecciones de los jueces, y seguramente pues usted está informado sobre este asunto. Y para hablar de este tema ya la habíamos tenido aquí en serio, pero damos la bienvenida de nueva cuenta a Adriana Martínez. Ella actualmente pues es la coordinadora de los jueces de distrito aquí en Chihuahua, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida, Adriana. Buenos días, Karina. Buenos días, Bernardo. Gracias por brindarme de nuevo este espacio para conversar con ustedes sobre los temas de actualidad que interesan. Se toma la decisión a nivel nacional por parte del Poder Judicial de la Federación de ir a paro, de ir a huelga. Pasa uno por los juzgados ubicados ahí en la avenida Mirador, te decía antes de entrar aquí en la entrevista, y se ven pues situaciones inéditas. Se ven mantas, están volanteando los trabajadores del Poder Judicial, están ahí con mesas afuera de las instalaciones. ¿Por qué finalmente toman la decisión? ¿Y por qué deciden, porque muchas veces se dice que se va a paralizar la actividad judicial, pues tomar finalmente este paro? Mira, finalmente se llegó a la decisión democráticamente al interior de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de optar por el paro como una medida para hacer voltear a los ojos de los actores políticos a la postura del Poder Judicial de la Federación. Los diálogos a nivel nacional que se verificaron probablemente no hayan tenido la profundidad necesaria para explicar el punto de vista del Poder Judicial de la Federación, sobre todo en el tema de la elección popular de jueces y magistrados en cuanto a los riesgos que ello conlleva, no solo, insisto, no solo para los titulares que actualmente fungimos en la judicatura, sino para la sociedad en general, porque se comprometería la decisión de los jueces, se politizarían las sentencias y al final no habría una justicia en los términos que propone la misma reforma. En consecuencia, es raro decirlo, pero la reforma tiene el despropósito de hacer una justicia parcial, más que imparcial, más lenta, más que expedita, y el punto toral es cuando se hace alusión a que la tardanza de los asuntos conlleva un retraso en la impartición. Eso se debe básicamente, Bernardo, a que en México por cada 100,000 habitantes habemos 4 jueces federales, siendo que a nivel internacional el estándar marca aproximadamente 67 jueces por 100,000 habitantes, que diríamos es un poco alto o excesivo, pero el promedio en otros países son 14 jueces. Entonces, si lo ponemos en ese número,
4 jueces hacemos el trabajo de 10 jueces que debieron estar autorizados en el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación. Quien no conoce su historia está obligada a repetirla. Y antes de entrar en la entrevista hablamos precisamente de las diferencias del derecho comparado, si podemos decirlo, que hay en distintas latitudes del mundo. Pero particularmente ya hubo quien intentó hacer esto en Latinoamérica y nos comentabas del caso de Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia y por qué fracasó este asunto de la selección de los jueces? Bueno, mira, hay una entrevista interesante con Rafael Anchondo, un periodista boliviano que es representante ante la ONU del sector periodístico, y él señalaba puntualmente en una entrevista brindada a medios mexicanos que en Bolivia, para empezar, el voto es obligatorio. Okay. Allá si tú no vas a votar te sancionan 3 meses. Él refería que no puedes llevar a cabo operaciones financieras si no acreditas haber votado. Okay. Primera, a pesar de esa obligación, cuando se emite la reforma para que los jueces en Bolivia sean elegidos popularmente, hay un 60% de voto nulo en la primera elección de 2011. Se pensó que era por la reciente implementación, sin embargo, en la segunda ocasión que se vuelven a elegir jueces, el voto nulo aumenta al 66%. ¿Por qué? Dice, el fenómeno social es que la sociedad no quiere tener la obligación de analizar infinidad de perfiles de personas que se postulan. Lo que quieren es jueces preparados que técnicamente tengan las herramientas y habilidades para resolver de mejor manera los asuntos que se les ponen a consideración. Entonces Bolivia, al final del día, creo que es un reflejo y habrá que voltear a ver que ese sistema de elección popular no ha funcionado. Y la carrera judicial pues conlleva preparación y exigencia. Hubo una declaración que hizo esta semana Alejandro Domínguez, dirigente del PRI estatal, que creo que se resume a esta frase que utilizó él: la claridad de la reforma. Decía, es que en la actual reforma, y nosotros vamos a hacer una propuesta para modificaciones o para reformar, pero lejos del fin que debe de tener el sistema de justicia, que es ayudar al justiciable, que son los ciudadanos, está realmente pervertida, porque realmente no es el fin. A lo que voy es, cuando se habla de una reforma o de una contrarreforma, que ustedes precisamente velan por eso, debería de ser para la mayoría. Y el argumento con el que se ha socializado por parte de quien la está solicitando, esta modificación, pues es de alguna manera que nadie gane más que el presidente, ¿no? O llegan a sacar algunos casos que son muy controversiales en México, como el caso del no pagar impuestos, por ejemplo, de Salinas, Pliego, o ese tipo de ejemplos que luego demeritan el trabajo de todos ustedes. ¿Cómo se sienten desde el Poder Judicial en este momento, cuando antes no tenían que salir a explicar lo que hacían y ahora que están siendo tan señalados, y sobre todo que con estas modificaciones pudieran quitarles hasta sus derechos básicos como trabajadores? Exacto. Mira, el ataque ha sido constante durante casi 6 años. Sí. No se había salido a explicar lo que se hacía en las sentencias porque se consideró en su momento que era suficiente que una persona que promovió un amparo por derecho a la salud se le hubiera otorgado una suspensión de plano para que cualquier institución médica le atendiera de forma inmediata, que presentase los exámenes que le habían practicado, que llevaran a cabo la cirugía que requería la persona para conservar su salud. Bajo este tema de que se cuestiona corrupción, de verdad, discúlpame, habrá contados casos porque somos un universo de 1.645 juzgadores en funciones. Sin embargo, no es la regla general. Y es tan sencillo un ejemplo que si en una empresa hay 1.700 empleados y a todos los quieren despedir porque se detectó que 2 personas incurrieron en actos desleales. Entonces, si tú estás en ese universo y no has incurrido en ese tipo de actos, estás realmente fuera de un plano de igualdad donde puedas expresarte. Y es precisamente lo que se busca, que haya ese diálogo, que haya diagnósticos ciertos para la reforma, porque los casos mediáticos que se manejan, a manera de ejemplo, ahora se ha estado poniendo incluso en riesgo la integridad de juzgadores, diciendo que con los abadazos se dejan en libertad a delincuentes. No es verdad, es una narrativa alejada de la realidad. ¿Qué sucede en el sistema de justicia penal cuando ya están ejecutando una sentencia de condena? Las personas sentenciadas
con base en las leyes emitidas por el propio Congreso, permite que esas personas bajo determinado esquema puedan acceder a una libertad anticipada, a una preliberación, y si ellos acreditan los requisitos que el legislador ha establecido, el juez de ejecución de penas, vigilando que se satisfagan, le concede ese beneficio. Entonces no es de contentillo que los jueces federales en materia de ejecución decidan poner en libertad a personas delincuentes, porque primero estás estigmatizando a la persona que está cumpliendo con una sanción y reparando una deuda social. Tiene derecho a esos beneficios que el propio legislador previó, y si el juez le da vigencia a esa norma, no está incurriendo en ninguna responsabilidad. ¿Y cómo hacerle, Adriana, cómo hacerle, sobre todo cuando, si alguien ha sabido capitalizar el tema de la comunicación, ha sido este presidente, y tan es así que tiene su ejercicio de la rueda de prensa mañanera mediante la cual ha gobernado en los 6 años, cómo hacerle cuando ante el escrutinio de la gente, y lo digo porque incluso recibimos una llamada esta semana, el jueves precisamente, en donde nos decían, no, es que la modificación a las leyes va contra los jueces que han sido corruptos. O sea, hay gente que sí se la compra, hay gente que de verdad sí se la cree, y por el desconocimiento del derecho, porque aparte muchos desconocemos en materia de derecho, pues le creen lo que para mí el Mesías dice, ¿sí me explico? Lo que el presidente dice, cómo salir, sobre todo con argumentos socialmente palpables, para que la ciudadanía entienda un poquito el proceso de una jurídica. Y luego lo pego un poquito a colación con el tema de justicia selectiva. Tan solo yo creo que nos damos cuenta de cómo ven ellos la justicia con un acto muy particular de Chihuahua, como fue el tema de la detención del exgobernador Javier Corral, en donde hacen la justicia a modo y están tergiversando, y están interpretando las leyes de forma a contentillo o a gusto de ellos. Mira, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Hay informes rendidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anterior, el ministro Saldívar, donde en su cuarto informe es puntual en decir, a partir de mi gestión cierro este cuarto año diciendo que la carrera judicial ha avanzado, se ha profesionalizado, se ha acabado el nepotismo, no hay corrupción porque se han iniciado procedimientos para sancionar a aquellos servidores que han incurrido en faltas. Incluso he de mencionar y destacar que el concurso para mujeres, el primer concurso para mujeres del cual somos vencedoras, tanto la jueza 10ª de distrito aquí en el estado como yo, le generó el reconocimiento internacional a él como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impulsar políticas públicas para la equidad de género. En consecuencia, es un tanto cuanto disímil el discurso que en su momento como presidente de la Corte, un activista del partido oficialista haya puesto en la platea de decir, en el Poder Judicial se combate corrupción, nepotismo, se exige profesionalización, la carrera judicial es la columna vertebral de jueces preparados y que socialmente respondan a la demanda de los ciudadanos que requieren que se analice un acto de autoridad que estiman arbitrario, para ahora, al paso del tiempo político y los cambios, ahora se diga que todos somos corruptos. Si tú ves entrevistas brindadas por el señor ministro, inmediatamente la primera referencia cuando se le hacía esa pregunta era, no todos los jueces son corruptos, y efectivamente, no todos los jueces y magistrados somos corruptos. Son temas que están ahí, ahora sí que en la palestra. Arturo Saldívar, digo, pues yo creo que es el Judas del Poder Judicial, pero bueno, pues con una intención política manifiesta. Estrategia. Y ya integrado al gabinete de la próxima presidenta. Pero tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44. Le invitamos, aprovechando que está ahí en su casa, que está en la oficina, si tiene su teléfono celular, acceda a las redes sociales de Canal 44, dele like, síganos y forme parte de esta comunidad para que usted esté enterado 24/7 de lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo. Estamos hablando con la juez Adriana Martínez, con este asunto del paro, con este asunto de la reforma que se ve, y me gustaría preguntarte dos asuntos. La primera, se ha criticado por parte del Poder Ejecutivo dos cosas. Uno, que supuestamente este paro es ilegal, y dos, que hay inamovilidad por parte del Poder Judicial. ¿Son ciertas
esa y esta otra hipótesis? Bueno, la primera, estamos trabajando, a pesar de que existe el paro de labores como una manifestación de protesta contra esa reforma que pone en riesgo al país mismo como una república, porque se extinguiría tal cual se conoce al Poder Judicial, que en su cláusula democrática fue designado como el contrapeso, como el órgano técnico de los otros dos poderes, para vigilar que realmente cumplan con la función para la que fueron designados. El paro, desde mi punto de vista, disiento de la narrativa oficial en cuanto a que carece de legalidad, porque existe una colectividad, un grupo de personas que están defendiendo y luchando, primero, por una institución, segunda, por sus derechos laborales y tercera, por el resto de la sociedad, porque todos los mexicanos y los mexicanos nos vamos a quedar sin derechos humanos que tutelar. Estarán previstos en la Constitución, pero no va a haber operatividad cuando se comprometa la decisión de un juez designado políticamente hablando. Nosotros, los actuales titulares, no le debemos el puesto absolutamente a nadie. Todo se ha obtenido a través de la meritocracia, con los concursos que en la ocasión pasada que me brindaron el espacio se explicó cómo se llegó a la judicatura. En cuanto al tema de la inamovilidad del paro, sí se está buscando, y básicamente es el objetivo, que volteen a ver, que haya oídos que escuchen en los otros poderes y que contemplen y consideren las propuestas que se hacen para mejorar la reforma. No negamos que hay cosas que mejorar definitivamente, y se los comenté la vez pasada. Sin embargo, la forma y los términos en que se está proponiendo no son los ideales, porque no se va a alcanzar la supuesta finalidad última, que es una justicia eficiente, rápida, imparcial. ¿Te quejas de que hay retraso? Presupuesta más para el Poder Judicial de la Federación, instala más juzgados que no se han podido poner en funcionamiento por los recortes presupuestales sufridos en estos últimos años. Te quejas de que no hay justicia eficiente, refuerza los otros órganos del Estado para que tengan la manera de cumplir rápidamente las sentencias. Te quejas de que hay impunidad, voltea a ver a las policías, a las fiscalías, donde muchos de los asuntos ahí se quedan y duermen el sueño de los justos, y no hay una actividad prolífera a favor de la justicia. ¿Por qué? Porque esas dependencias también están carentes de profesionalización, de sueldos atractivos que hagan y comprometan la estabilidad de las personas en su función. Erradicarías temas de corrupción desde ahí, en consecuencia ya el asunto llegaría hasta los jueces locales en un primer momento y después a nosotros, los jueces federales. Entonces, la inamovilidad del paro, al final del día, parte del supuesto de voltea, escúchanos, y con un verdadero diálogo, con un intercambio de ideas, con diagnósticos certeros de que hay que involucrar en ese sistema de justicia, en esa reforma, a otros actores, instituciones de seguridad pública, fiscalías, defensorías, entonces sí vamos a platicar. Adriana, el caso de los jueces, de los abogados, de los médicos, hasta que no necesitamos uno nos damos cuenta de la importancia, del valor, porque bueno, pues hasta que no estamos enfermos y vamos con el doctor, decimos, caray, o sea, qué bueno es tener un médico preparado, un especialista en cualquier rama de la medicina. Lo mismo pasa con los jueces. Pero bueno, están en este paro. ¿Qué asuntos son los que se van a ver afectados, digo, para las personas que nos están viendo y que quizá tienen algún asunto ahí pendiente? ¿Y cuáles sí están resolviendo independientemente de este paro? Mira, independientemente de este paro, siguiendo los lineamientos que ha dado el Consejo de la Judicatura Federal, es un amplio catálogo de asuntos denominados urgentes. Todos aquellos que afecten la salud, todos aquellos que afecten la libertad personal, como una situación de una orden de arresto de un juez por no acatar una instrucción, cuando seas detenido y tengas que rendir una declaración preparatoria ante un juez, todos esos asuntos se van a seguir tramitando. Donde haya niños que estén en un estado de vulnerabilidad, donde haya adultos mayores que no puedan subsistir y requieran de una pensión que indebidamente les ha sido suspendida, todos esos asuntos se siguen atendiendo. ¿Y cuáles no? ¿Cuáles no? Por ejemplo, en materia civil, a manera de ejemplo, que las partes ya una vez que se obtuvo una sentencia y una de la parte ganadora pretende cobrar las costas judiciales. Ese es un asunto patrimonial que no tiene un impacto o trascendencia que haga caminar la maquinaria social, efectivamente, no tiene un impacto social.
Otro tema, asuntos de amparos contra leyes. Aquí en Chihuahua es muy conocido el tema de que se cuestiona el cobro del derecho registral porque se estima que es desproporcional el cobro de 167 UMAS para registrar el solo acto traslativo de dominio y tu crédito hipotecario. Ese tipo de asuntos al final del día no generan un gran impacto y no ponen en riesgo un derecho humano de trascendencia. No está de por medio la vida, la libertad, la salud, la integridad de un infante, de una persona adulta mayor, de una mujer en estado de embarazo vulnerable que es violentada. Todos ese tipo de asuntos se van a seguir tramitando y diario estamos con personal necesario para dar respuesta a ese tipo de situaciones. Aún en un paro no existe desamparo, seguimos trabajando por los derechos de los ciudadanos. Adriana, platicabas precisamente de la parte de la reforma, que sí es importante hacerle una reforma, una modificación al sistema judicial, y yo siempre he dicho que todo es perfectible. Si nos vamos a la iniciativa privada, se va mejorando cada proceso y cada procedimiento. ¿Por qué no traerlo a los distintos poderes? Siempre lo he mencionado, que hay muchas prácticas que deberían de traerse para acá, a la parte de los distintos poderes, ¿no? Donde se manejan recursos públicos. Pero ¿qué cosas sí tendrían que modificar o qué sí ven ustedes que es necesario modificar al interior del Poder Judicial para que el fin del Poder Judicial, que es hacer justicia a los ciudadanos, sí se perciba? Mira, propiamente en el Poder Judicial de la Federación, creo que un tema que pudiéramos poner sobre la mesa es que los concursos para jueces y magistrados sean abiertos, que todos aquellos abogados que aspiran a ejercer la judicatura no necesariamente recorran la carrera judicial, que insisto, asegura la profesionalización, la capacitación y el desarrollo de habilidades. Sin embargo, no se desconoce que hay personas muy capaces en el ámbito del litigio que puedan llegar a fungir. El tema primordial para hacer justicia, Karina, es reforzar los poderes judiciales locales, que es donde existe el contacto y la controversia entre los particulares. Es donde se resuelve un divorcio, es donde se resuelve un contrato de arrendamiento no cubierto, la mayoría de los asuntos, un juicio ejecutivo mercantil, no me quieren pagar el pagaré, no me quieren cubrir lo que se prestó. Entonces, para que haya una verdadera justicia hay que empezar a reestructurar desde los poderes locales, que es el primer contacto que el ciudadano tiene en la sede de justicia con el Poder Judicial. Reestructurando ahí, claro que la justicia a nivel federal va a mejorar, porque si tú tienes mejores jueces capacitados a nivel local, probablemente sus sentencias sean más asequibles, te quedes más conforme, y la justicia federal se reservará para aquellos asuntos donde en efecto la vulneración del derecho humano prevalezca. Y es que esa parte también está muy apegada a la falta de cultura de las personas, y lo voy a decir así y con todas sus letras, ¿eh? La verdad es que muchos desconocemos, y me incluyo, bien lo decía Bernardo ahorita, hasta que te toca pisar una fiscalía por alguna agresión o hasta que te toca una fiscalía por daños a tu patrimonio, ahí es cuando sabes el calvario que se genera para lograr hacer justicia. Yo creo que es esta parte también del desconocimiento de muchos mexicanos, y porque sí pasa, de verdad sí pasa, en donde ni siquiera saben que es independiente una fiscalía de los mismos jueces. Claro. O sea, y luego ni siquiera identifican hasta dónde es el proceso de investigación de la fiscalía y cuándo ya se judicializa una carpeta, y que en ocasiones sí falta mucho todavía, yo creo que también de capacitación en ciertas perspectivas en mismos juzgadores, pero que sí debería tal vez de fortalecerse, porque la mayoría de los ciudadanos no nos acercamos a un tribunal federal, la mayoría nos acercamos a uno local. Exacto. Y ahí es donde realmente percibimos que la justicia no funciona. Y quiero dejar bien claro, Karina, qué bueno que tocas el punto, el Poder Judicial de la Federación no son las Fiscalías Generales de Justicia del Estado, ni la Fiscalía General de la República. No somos los policías, no somos los jueces locales, somos jueces federales. En nuestros asuntos, el problema o la controversia no es entre particulares. La controversia surge cuando un ciudadano viene a demandar que una autoridad ha violado sus derechos humanos. Sí. La parte demandada en el juicio de amparo es la autoridad, es a la que se le juzga y es a la que a través de una sentencia de amparo se le condena a que haga lo que debe hacer o bien deje de hacer aquello que lastima un derecho humano. Okay. Entonces es muy diferente la situación de litigio en juzgados locales a un juzgado federal. Oye, el paro, ¿cuándo lo van a detener? ¿Es indefinido?
¿Qué se dice al interior del Poder Judicial? Porque por lo que se ve, pues este asunto va para largo, ¿no? Mira, el paro se ha optado democráticamente porque sea indefinido, tanto la base trabajadora como los titulares. Buscamos y tengo plena confianza en que haya personas con conciencia y que tengan oídos dispuestos a escuchar. Llegado el momento, pues se decidirá democráticamente como se hizo, qué sigue. Sé y entiendo que a la sociedad le genere cierta situación el ver que sus asuntos van a quedar detenidos de manera indefinida hasta en tanto se solucione este otro tema. Sin embargo, considero que al final del día está en manos de los propios legisladores el tema de darnos un espacio donde realmente se escuche la posición de la judicatura, donde se escuche que la carrera judicial ha sido benéfica. Y insisto, así está reportado por el propio ministro Saldívar en su momento. La carrera judicial es parte fundamental de la preparación de los jueces, limpia de cualquier parcialidad, de cualquier tema político, ajeno a intereses ocultos que lleven a la decisión incorrecta. Somos jueces imparciales porque, insisto, no estamos comprometidos con absolutamente nadie en nuestra designación. Sí. El puesto no se lo debemos aquí a nadie. Pues vienen, ahora sí que vienen las emociones fuertes porque en realidad va a empezar este asunto cuando tome protesta a los nuevos diputados, que es a partir de septiembre, y ver qué tanta celeridad, en cuántos días, vamos a dejarlo así, en cuántos días aprueban esta reforma, que se pase a Cámara de Senadores, y bueno, pues ya el proceso legislativo propio, ¿no?, para llevar a cabo una reforma de este calado. Entonces, pues yo creo que pues va para largo. Pero te agradecemos, Adriana, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. Y bueno, pues te estaremos invitando a ti o a otros de tus compañeros para que nos expongan esta problemática que sí tiene mucho impacto social. Gracias a ustedes por el espacio y esperemos que haya ese diálogo que se busca con este paro. Muy bien. Es así como nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más entrevistas. Gracias por seguir con nosotros aquí en Canal 44 en su programa semanal En Serio. Ya sabe, usted nos puede ver los domingos 10 de la mañana y 8 de la noche y los días sábados a las 4 de la tarde, también a través de las redes sociales de Canal 44. Búsquenos ahí en Facebook, síganos para que esté enterado de lo que está pasando en Chihuahua, México y el mundo. Y nuestro siguiente invitado es Carlos Olson, actualmente diputado local. Va por la reelección, vas a volver a tomar protesta, Carlos. Y podremos hablar de muchos temas porque ahora sí que el tema político pues ha sido un tema permanente quizá en las últimas semanas, en los últimos meses. Ya hay mucho de qué hablar, pero estuviste un tanto vigente, un tanto activo en redes sociales, en medios, por una situación de la ley vicaria que se baja precisamente el dictamen aquí en el Congreso de Chihuahua. Incluso vinieron algunos influencers que traen este tema. Y tú fuiste los que diste la cara, hiciste la cara, porque a veces hasta en estos temas dar la cara, Carlos, es complicado. Es complicado. Antes que nada, muchas gracias, Bernardo. Karina, muchas gracias por la invitación aquí En Serio. Siempre muy contento de participar en un programa que ya lleva mucho tiempo y con mucho éxito. Y pues sí, estuvimos ahora sí en serio en el ojo del huracán, Bernardo, porque la verdad este tema de la ley vicaria, cuando se viene todo este tema, se viene en un tema... Que es una tendencia como que nacional, ¿no? La propuesta fue en todos los congresos prácticamente. Exactamente, de repente sale un boom y sale el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y yo me pregunto, ¿quién no va a estar en contra de la violencia de la mujer? Yo creo que en eso estamos todos en contra de que se violenta a la mujer. Y de repente empezaron a caer este tema con un apoyo mediático impresionante y se oye como que muy atractivo, la ley vicaria, ¿no? O sea, la violencia en contra de la mujer. Y empezaron a haber una escalada de aprobaciones de leyes, no solamente en el Congreso de la Unión, sino en varios estados. Incluso aquí en Chihuahua, diputados de Morena, del PRI y del PAN, de mi propio partido, pusieron esas iniciativas. Yo te voy a ser sincero, incluso yo llegué a firmar una de ellas, propuestas por mi partido, porque dices, oye, vamos a estar todos en contra de la violencia de la mujer. Pero cuando vas analizando el tema, dices, ah, caray, a ver, ¿qué es violencia vicaria? Violencia vicaria, lo que ellos describen, o más bien lo que ellos significa para ellos es utilizar al menor, hacerle daño al menor, o utilizar al menor para hacerle daño a la mujer. Ah, caray, dices,
entonces la primera víctima no es la mujer, es el niño, porque estás utilizando al niño. Ahora, los niños no son instrumentos y no son objetos, no los puedes usar, no los puedes tener como instrumentos para hacerle daño a una tercera persona, porque aquí, que estamos hablando de derechos, los derechos hacia el más vulnerable es el niño, no es la mujer. Y entonces empieza a ver este tema, entonces, oye, espérame, ¿y dónde está la reparación psicológica del niño? ¿Dónde está la reparación patrimonial del niño? ¿Dónde está la reparación económica del niño? ¿Dónde está la reparación física del niño? De nada de eso se habla en la ley vicaria. Entonces, ay caramba, espérame, esto es un tema donde están utilizando a los menores para visibilizar una violencia que sí puede estar hacia la mujer, pero la principal víctima es el niño y de eso no estamos hablando. Segundo, nomás se puede ejercer violencia del lado de la mujer, perdón, del lado del hombre hacia la mujer a través de los niños. Dice, ay caramba, y luego te vas a las estadísticas y dices, bueno, si fuera así, pues los centros de convivencia familiares del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el 80% de las convivencias son hombres. Sí. Entonces, ay caramba, espérame, como que algo no está bien aquí. Entonces empiezas a estudiar y empiezas a ver y dices, híjole, creo que la estamos regando por un interés superior de las niñas, niños y adolescentes, porque aquí, Karina, el derecho de ver tanto a padre como a madre es del niño. El bien superior del niño y la niña, que debe de prevalecer siempre. Platicamos precisamente antes de entrar a cuadro, de decir que la parte de la violencia contra la mujer, y mira que yo siempre me he manifestado a favor de ese tipo de leyes, porque históricamente así ha sido, porque culturalmente así ha sido, porque la verdad es que se han cometido muchísimas decisiones al paso de cientos de años en donde no se veía a la mujer. Pero cuando vamos avanzando como sociedad, definitivamente hombres y mujeres debemos de volcarnos a los niños y de hacer lo que es justo para ellos, independientemente del género de los padres. ¿Se va a hacer alguna modificación a esta ley vicaria? ¿Cómo ves que vaya a proceder más adelante? Porque lo que es una realidad es que el niño tiene el derecho, como bien lo mencionabas tú, de convivir con papá y con mamá y que en ningún momento tenga un chantaje emocional o un daño psicológico en el cual tome partido para un lado o para el otro. Claro, mira, qué bueno que lo mencionas. A ver, si aquí queremos realmente proteger al niño, es triste cuando dos adultos que tuvieron una relación se pelean, se rompen. Es muy común. ¿Que usen a los niños o que dañen a los niños? Que rompan el corazón de los niños. Eso es lo peor porque rompen con sus emociones, con su inseguridad, con su estabilidad, con todo. ¿Sí? O sea, estar viendo a un hijo, tratarlo de poner del lado de mamá, del lado de papá, qué difícil para el niño, ¿no? Porque el amor es para los dos. Y es un amor inocente que se da sin condición, ¿no? Entonces, si queremos realmente hacer algo bueno por los niños, lo que tenemos que hacer, primeramente en el Congreso, es trabajar sobre una legislación sobre alineación parental. En el tema de alineación parental, y así lo reconocía la Suprema Corte en varios estados que han legislado sobre alineación parental. ¿Qué es la alineación parental? Realmente penaliza tanto al padre o a la madre que utilicen al niño para fines propios en un proceso de divorcio o de separación. Pero no nomás eso, sino también exige la reparación psicológica, la reparación patrimonial, la reparación económica y física de los niños. Entonces ahí estamos cubriendo a todos, tanto al padre como a la madre, porque la violencia puede venir de los dos lados, pero lo más importante es que estamos protegiendo al niño que le han roto su corazón, que le han puesto a tener que decidir sobre mamá, sobre papá, sobre a quién quieres más. Oye, tu mamá es esto, tu papá es esto, tu papá no me da dinero, oye, tu mamá nomás te quiere chantajear. Imagínate el daño psicológico para el niño, y en eso no estamos pensando en la ley vicaria. Son afectaciones ahora sí que para toda la vida, y muchas problemáticas sociales inclusive se originan
de esta problemática, porque si en algo se distingue Chihuahua es en el tema de los divorcios. No sé si andamos en el 60, ya es más arriba del 60% de las parejas que se casan se divorcian, y la problemática existe, y las personas que nos están viendo nos van a dar la razón de cómo se usan desafortunadamente a los niños para conseguir un fin, ¿eh? Puede ser hasta un fin emocional de que me quiera más a mí, hasta un tema económico, porque se usan para eso. Digo, a lo mejor no es popular decirlo, pero es la realidad. A veces se usan a los niños para conseguir este tipo de fines, y pues todo esto recientemente el Congreso del Estado es complicado, no fue tan común quizá que bajaran los dictámenes ya por presentarse. Finalmente se da marcha atrás. Pero ¿qué es lo que sigue, Carlos? Porque viene ese cambio de legislatura. ¿Este tema sí va a continuar, va a pausarse o sí lo vamos a estar viendo? Mira, hay grupos feministas radicales que quieren a fuerzas impulsar esto. Mira, yo estoy preocupado, nada es ajeno que otra vez cuando venga el 8 de marzo podamos ver otra vez este tipo de iniciativas, porque ellas lo dicen. Yo tuve una reunión con ellos, están los videos grabados, donde ellas realmente reconocen que el niño es una víctima secundaria, que el principal tema, la principal víctima es la mujer. Entonces, ay caramba, si lo estás viendo desde esa manera, pero es una manera muy egoísta de ver las cosas. Y muy inmadura. Y sí, porque a ver, yo soy padre de familia, tú eres madre, Karina, tú eres padre. Yo les hago esta pregunta: si alguien llega a tocar a tu hijo o a tu hija, no te vas a pensar en ti mismo, ay, me hizo daño psicológico, ¿no? Lo primero que empiezas es en el daño que le hicieron a tu hijo. O sea, tú quedas en segundo término. Tú piensas en el daño que hicieron a tu hijo y que pague las consecuencias a aquella persona que le hizo el daño. Sí, porque para mí sí es un tema de madurez, y lo decía yo, de madurez, porque, a ver, tanto hombres como mujeres tenemos que entender que a cierta edad ya lo que vivimos en el pasado ya lo vivimos, y que si ya tenemos un hijo, la estabilidad de ese pequeño y de que viva mejor, no sé si es que me veo muy espiritual o muy en tema psicológico y psiquiátrico, no es tan bien, Carlos, un poco el tema, sí entiendo el origen de ellas, de la violencia sistemática hacia las mujeres. Me refiero a lo siguiente: muchas tal vez no son atendidas en las fiscalías, muchas tal vez sistemáticamente no les han dado atención, porque ni siquiera tenemos un lugar donde se les pueda dar gratuitamente un apoyo psiquiátrico, porque cuesta el apoyo o la cuestión de salud mental. Sí entiendo la parte sistemática, pero también creo que como mujeres debemos de tener en la balanza y ver que primero son los hijos. O sea, bueno, no sé, digo, cada quien tiene una forma de ver la vida muy distinta, pero ¿qué va a seguir para esta tipificación, se podría decir, de violencia en Chihuahua? ¿Qué tanto apoyo o qué tanto se socializó al interior del Congreso, y cómo viste tú la comprensión de los distintos partidos ante este tema? Mira, en la actual legislatura incluso yo llegué a ver la posibilidad de que si se llegara a poner el dictamen a votación, probablemente hasta se hubiera rechazado, porque incluso había legisladoras y legisladores de Morena que estaban en contra del propio dictamen. El mismo legisladores del PRI también en contra del dictamen. Entonces dije, caramba, una de esas y se vota y la ganamos, porque es un tema de sentido común. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo, Karina, que hay que condenar el tema de la violencia contra la mujer. Ese es un tema, pero creo que nos hemos equivocado en el tema de política pública de la violencia a la mujer. Como tú dices, necesitamos más apoyo psicológico, más apoyo psiquiátrico. Hemos aumentado los presupuestos al tema de las mujeres, pero ¿hacia dónde se va ese dinero? A la burocracia. No se van a programas efectivos para poder apoyar a la mujer, clínicas de atención psicológica a la mujer, cuestiones de apoyo al tema de la maternidad, cuestiones de apoyo a temas de más policías con perspectiva de mujer, etcétera. No, se van la mayor parte del dinero, y no en el tema estatal, sino en el tema federal. Tú lo revisas, el presupuesto ha aumentado, pero ¿a dónde se va ese dinero? A la burocracia. Exacto. Entonces, creo que desde ahí estamos empezando mal. Si realmente queremos ver por el tema de la mujer, tenemos que hacer política pública a favor de la mujer. ¿Cuántas mujeres son violentadas en sus trabajos por
por embarazarse. ¿Cuántas estudiantes son? Techo de cristal todavía. Es que hay muchos temas, pero fíjate que particularmente en esto yo creo que ya teníamos rato que no se debatía tanto una ley, ¿no? Una propuesta de ley, porque sí, efectivamente, a raíz de estos movimientos han surgido muchas iniciativas, muchas de ellas buenas, por ejemplo, la ley Olimpia, que yo creo que fue una unanimidad en el país, cómo se presenta, cómo se aprueba, pero bueno, en este asunto de la ley vicaria igual, como que fue una ola, pero esta iniciativa pues sí ha generado debate. Hay inclusive, pues estuvo aquí este influencer que me comentabas, Sí. Alejandro Flores. Alejandro Flores. O sea, realmente hay un debate con este asunto de la ley vicaria porque hay visiones distintas, pero bueno, pues finalmente, Carlos, yo creo que va a ser un tema vigente y que pues vas a tener que estar abordando en el Congreso del Estado. Y que vamos a seguir defendiendo, porque aquí el tema no es un tema de violencia hacia la mujer, donde la primer víctima son los niños. Entonces yo creo que el tema tenemos que proteger, tenemos que trabajar sobre alineación parental, y algo que tú comentabas, Karina, yo no dudo que haya deficiencias en nuestro sistema de justicia familiar, que haya, cuántas veces hemos escuchado de declaraciones falsas, testimonios falsos, pruebas falsas. Sí, pero no es un tema que se hable, ¿verdad? No pero es un tema que se hable. Es una realidad. Que tanto puede jugar en contra de la mujer como puede jugar en contra del hombre. Entonces lo que tenemos que trabajar es en endurecer las penas para combatir la corrupción en nuestros procesos judiciales. Y en el otro tema, repito, insistir sobre el tema de alineación parental, que es un tema que tanto condena la violencia del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, porque donde la principal víctima son los niños, ahí sí hay una exigencia, una reparación del daño. Pues es que se supone que las leyes deberían de ser generales, o sea, no deberían de estar distinguiendo ese tipo de situaciones, pero bueno, pues estamos en un andamiaje legal inclusive complicado, por eso es el debate, de que dicen, bueno, pues es que, a ver, o sea, como que ciertas conductas solo pueden ser cometidas por los hombres y no por las mujeres, pero bueno, pues yo creo que se está debatiendo este asunto de la ley vicaria y lo vamos a seguir teniendo. Carlos, muchas gracias por haber venido a hablar en serio. No, muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Karina, y pues repetir, la violencia es violencia y la violencia no tiene género y hay que combatir cualquier tipo de violencia, sobre todo cuando se ejerce hacia los grupos más vulnerables. Gracias de nueva cuenta. Llegamos al final de este programa, ya sabe, Karina y un servidor lo esperamos semana a semana, domingo a domingo por el canal 44.1 a las 10 de la mañana después de la Santa Misa y a las 8 de la noche. Y recordarle que tenemos el canal 44.2 con un desfase de 2 horas en cada uno de los horarios que le mencionó Bernardo, y denle like a nuestra nueva página, Canal 44 Chihuahua. Que tenga usted un buen día.